Gracias, Saúl. Buenos días, gusto en saludarles. El Señor les bendiga. Bueno vernos y encontrarnos. Creo que nos ha faltado algo en este lindo tiempo de introducción al culto de alabanza a nuestro Dios. Ponernos de pie y saludarnos. Y decirle al que está a tu lado, Dios te bendiga, gusto en verte, darle el abrazo del amor fraternal. Si es persona nueva, con mayor razón, saludarnos unos a otros, porque la iglesia es esto también. Comunidad, compañerismo, familia, ¿no? Familia de familias. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Es una alegría tenerle con nosotros y que Dios nos bendiga de manera especial. Gracias al Señor. Dios les bendiga desde aquí. Un fuerte abrazo fraternal para todos y cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Desde aquí un abrazo fraternal de nuestra parte. Qué bueno ver a la gente saludándose, ¿eh? Esto sí parece iglesia ahora. Gracias al Señor. Bienvenidos. Queremos decirles que gracias a Dios estamos teniendo este fin de semana la iglesia. Tenemos a uno de nuestros pastores, al pastor Roberto Pérez Roca, en Centroamérica, enviado por nuestra iglesia, junto con un grupo de iglesias de Lima que estamos apoyando en la capacitación a pastores de Nicaragua y Costa Rica. Justamente hoy día nos mandó por WhatsApp una foto de los pastores en la puerta del templo en Managua, Nicaragua, donde está entrenando a pastores en los cursos que damos en el seminario aquí. Entonces los pastores de nuestra iglesia también vamos y entrenamos a los pastores de la Alianza en Managua y Costa Rica. Así que estar orando por el pastor Roberto Pérez Roca. Si no lo ven, no es que se tira la pera, es que está allá en misiones, ¿no es cierto? Y también es bueno que estemos recordando y dando gracias a Dios las cosas que el Señor hizo. Por eso esta mañana le pedimos a Manuel Tello y a Cristela que puedan pasar adelante y compartir brevemente de lo que ellos voluntariamente me han pedido y rogado que puedan compartir. Y Cristela especialmente, ¿no es cierto? Es la que he pedido, por favor, pastor, quiero hablar. No, no es así. Yo les estoy pidiendo un aplauso para ellos, por favor. Les he pedido que compartan un breve testimonio, porque vimos un video de Japón y tal vez han escuchado harto de Japón, pero no escuchamos a ninguno de los que fue a Japón qué le significó. Y en el cuerpo pastoral alguien mencionó que sería bueno escuchar a alguien, así que yo dije, Manuel y Cristela están pedidos para eso. Así que bienvenidos, cuéntenos algo que le significó, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Manuel Tello y Cristela Ruiz, con la cual tenemos muchos años de casados, muchos años. Y en realidad nos sentimos muy bendecidos de pertenecer a esta iglesia a la cual en verdad amamos. Una de las cosas que me pasó al llegar después del viaje tan lindo que tuvimos de estar en Japón fue que me corté la mano. Entonces, si les doy la mano así, no crean que no les quiero dar la mano. No, lo que pasa es que me corté tratando de hacer una parrilla en mi casa. Acá los hermanos argentinos a veces todavía no nos enseñan bien cómo cortar la carne o cómo hacerla. Entonces, me corté, ¿no? Me pusieron 6 puntos. Pero ya estoy bien. Pero todavía sigo dando la mano así, hasta que me pude. La verdad que para nosotros fue una bendición haber ido al Japón. En algún momento del viaje, yo estuve un poco indeciso, podría decir, el hecho de querer ir. Pero tengo una esposa que es muy difícil, muy especial, y casi siempre yo tengo la última palabra. Entonces yo digo, sí, Cristela, entonces nos tuvimos que ir al Japón y la verdad que valió la pena. Nosotros como pareja fuimos también bendecidos cuando en el año 1995 hicimos nosotros el encuentro matrimonial y somos la segunda promoción o tercera, según lo que dice Cristela, de Alma. Y nuestra vida verdaderamente desde esa fecha cambió. Entonces cuando estuve allá yo decía entre mí y conversaba con Cristela, cómo no sentirse verdaderamente bendecidos el hecho de haber ido tantas horas en realidad, porque a las finales ya estamos acá y las 14 horas de vuelo al Japón y las 7 horas de vuelo hasta Atlanta fueron en total 21 horas de vuelo seguiditas,
pero la verdad, valió la pena. Valió la pena estar con tantos amigos, con el grupo que nosotros viajamos, y nos hemos hecho, creo, más amigos. Y nos hemos hecho también, una de las bendiciones, creo que nos hemos hecho mejores esposos también. Porque todos los días seguramente nosotros compartimos el hecho de estar la pareja juntos. Pero aquí estábamos juntos todo el día, casi las 24 horas del día juntos. Y la verdad es que fue algo extraordinariamente bueno. Creo que la bendición de haber ido fue también el hecho de que Cristela y yo, y me imagino que todos mis hermanos que estuvieron conmigo, también recibieron el hecho de estar junto con sus esposas. La amistad que nosotros tuvimos entre cada uno de nosotros y cómo compartíamos y cómo hacíamos las cosas, verdaderamente fue una bendición. Todavía no habíamos llegado al final, por eso estoy contando esta parte, porque incluso nosotros descubrimos que dentro de nuestra iglesia tenemos grandes actores, ¿no? Y acá el maestro Carlos Villalba nos dio toda una clase actoral, la cual fue extremadamente hecha muy bien por nuestros amigos Miguel Sala y esposa, Choni, el gran Corleone, y nuestro amigo también Carlitos. Bueno, Cristela ya me está diciendo hay que terminar. Entonces, lo que les puedo contar, lo que les puedo decir es que la bendición de ver, así como cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en los encuentros matrimoniales, exactamente en Japón pasó lo mismo. Matrimonios redimidos, matrimonios nuevamente acercándose al Señor, y cada uno de nosotros decía, ¿sabes qué? Valió la pena. Valió la pena porque por uno o dos, como dice la palabra, que se derrima, hay en el cielo fiesta. Y vimos verdaderamente cómo Dios obró, y vimos cómo Dios nos utilizó a nosotros de ir al pueblo del Japón a ver todo lo que hicimos. La única cosa que quisiera contarles para terminar es que una de las cosas que vimos fue que nuestros amigos, hermanos en Japón, tienen, ustedes saben, más de 8 millones de dioses. La verdad que yo les decía a ellos, ¿cómo hacen para orar a tanto Dios? A tantos dioses. 8 millones. Y hay en Japón una especie de preocupación de ellos, porque nos contó la guía, no lo hice yo, nos contó la guía, y la guía nos contó que en el Japón se suicidan 3.000 personas mensualmente. Eso es lo que ella me dijo, y se lo pedí que me lo repitiera. Y entonces yo le decía también, ¿tantas? Sí, pero ha bajado, me dice, ahora solo se suicidan 2.500 mensualmente. Y era porque decía ella que hay demasiada presión y demasiado, o sea, la gente por el hecho de buscar la excelencia. Entonces, nosotros le dijimos que nosotros no teníamos tantos dioses, teníamos un solo Dios, y que le pedíamos a ella de que buscara a ese único y verdadero Dios al cual ella podía dirigirse y que Él estaba en el control de todo. La verdad, nuevamente reitero, fue una bendición haber ido, haber estado junto con mi esposa más tiempo, haber estado junto con mis nuevos amigos a quienes he aprendido a querer más. No pudimos contar con la presencia de nuestros hermanos Rafa y Tati, pero desde allá orábamos y pedíamos por él. La verdad que la coinonía que hay en esta iglesia es algo verdaderamente digno de imitar. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, Manuel Cristela. ¿Qué tal si oramos para escuchar la palabra entonces? Señor, gracias por la obra que tú haces de mover a tu pueblo en la tierra para ir incluso a otros lugares a veces tan lejanos que nunca pensamos que tendría que irse, pero llevando tu palabra. Señor, que la iglesia, como todos, parte de la iglesia, crezcamos en esta visión de estar puestos en la tierra
para bendecir no solamente a quien está al lado en nuestro país, sino a las naciones de la tierra. Gracias, Padre, por la presencia de cada uno de nosotros. Háblanos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que en estos días de la cibernética, no solamente hay que pedir como antes que apaguen el celular, sino ahora también hay que pedir que apaguen el Facebook, apaguen el WhatsApp, apaguen el Instagram, apaguen Twitter, apaguen todo, ¿no? Para poder concentrarse en escuchar la palabra, porque si no pierdes el tiempo, estando aquí, no escuchando la palabra del Señor. En la serie de influencia transformadora que este mes hemos estado tratando de la iglesia en la sociedad, la función de ser luz y sal, fuera de aquí, hoy queremos hablar de un tema que muchas veces pasamos por alto, y es que Dios, cuando estableció su pueblo en la tierra, lo establece para poder hacer un pacto con Él, y un pacto que no solo tiene una dimensión espiritual, como algunas veces pensamos, no solamente es un pacto de conocer a Dios, obedecer a Dios, temer a Dios, honrar a Dios, cumplir sus mandamientos. No es solo tiene una dimensión vertical, espiritual, el pacto con Dios, sino que tiene una dimensión de consecuencias, de implicancias y de propósitos con la sociedad, el mundo, las naciones donde estamos insertados como pueblo de Dios. Así que esta dimensión, de dos dimensiones del pueblo de Dios con el pacto con Dios, muchas veces pasamos por alto. ¿Y por qué es tan importante? Porque la vida cristiana no puede ser bien concebida si no entendemos que ha sido diseñada por el Señor dentro de un pacto con Dios. Es decir, nosotros no estamos aquí en el aire porque a ti se te ocurrió venir a Dios. Dios estableció un pacto y todos los meses en nuestra iglesia, en la Santa Cena, lo recordamos. Lo que pasa es que a veces lo desconectamos. Decimos una cosa de la Santa Cena, otra cosa de la vida cristiana. No. La Santa Cena es el símbolo del pacto en el cual todos participamos de las bendiciones. No tendríamos ninguna bendición ni salvación si no fuera por este nuevo pacto hecho en su sangre y por su cuerpo, que lo recordamos a través del vino y del pan en la cena cada mes. Así que la palabra de Dios nos dice que Dios trata con su pueblo en los términos de este nuevo pacto en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros lo desconectamos o lo olvidamos y perdemos la esencia del significado de esto. Y esta mañana queremos entender cómo es que un pacto con Dios ha sido establecido por el Señor para impactar la sociedad en la que vivimos. El pasaje que queremos leer se encuentra en el libro del Éxodo, cuando justamente se establece uno de los pactos más importantes del Antiguo Testamento. Y aunque estamos hoy bajo el nuevo pacto de Cristo, tenemos que reconocer en el estudio de la palabra, cuando tú vas estudiando la palabra, que cada pacto fue agregando elementos nuevos de lo que en realidad es el propósito de Dios final en el Nuevo Testamento, de tener un pacto con el pueblo suyo. Y vamos a ver a través de este texto cuáles son los propósitos de Dios con el pacto de Dios con su pueblo, que son relevantes, pertinentes, aplicables aún a la iglesia el día de hoy. Así que vamos a aprender algo. Fíjate lo que dice en Éxodo 19, versículo 3 en adelante. Dice: y Moisés subió a Dios, está en el monte de Horeb, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo que entendemos en la palabra del Señor es que Dios quiere que ninguno de nosotros veamos el acercamiento a Dios como un simple búsqueda personal, como un asunto individualista, sino que tenemos que considerarnos que nos estamos acercando a Dios y por lo tanto tenemos que entender y entrar en la dimensión del pacto, y del pacto como pueblo de Dios, no solo como individuos. Porque aquí habla de un propósito colectivo con el pueblo de Dios. Es decir, hay cosas de la vida cristiana que solo se pueden cumplir como cuerpo, y solo las podemos vivir como cuerpo, y solo las podremos entender insertándonos y participando activamente
en el pueblo de Dios y no solamente haciendo un cristianismo individualista. Pero también significa esto que nadie se puede acercar a Dios de vez en cuando, ¿no? Cuando lo cree, cuando lo siente, cuando lo necesita, sino que hay un pacto. Y un pacto es algo firme, establecido y que cumplir. Y que tampoco es un asunto de lo que a mí me interesa el cristianismo, yo saco, y de lo que no me interesa el cristianismo, yo no acepto. No, Dios no trata con nosotros así. Dios nos llama a entrar a la dimensión de un pacto. Y el pacto tiene ciertos compromisos irrenunciables, que no son condicionales, sino que son obligatorios. Y tenemos que entender que esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es ir a un templo y escuchar, cantar coritos, participar en actividades y después salgo. No, toda tu vida espiritual es una relación con Dios y un pacto en esa relación con Dios. Así que veamos algunas de esas dimensiones. En primer lugar, en este pasaje vemos que el pacto con Dios es un pacto de liberación por amor. De liberación, hay un bosquejo que se ha entregado al que quiere llenarlo, es un pacto de liberación con amor. Es decir, lo primero que Dios hace en el pacto es, para entrar en el pacto con Dios, Dios tiene que libertarnos. Dios tiene que liberarnos. ¿De qué? De todas las ataduras, esclavitudes, paradigmas y patrones falsos de nuestra mente, de nuestro corazón y nuestra conducta, de los cuales venimos arrastrando de años y que vamos adoptando en el camino de este mundo en que vivimos. Fíjate cómo lo dice claramente la palabra. Dice, ustedes han visto lo que yo he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Es interesante. Una de las figuras más hermosas de la Biblia es esta, que dice que cuando Dios rescató a Israel de Egipto, mandó un águila. Y el águila es una metáfora, obviamente poética. Dios lo rescató como quien mandó un águila. Y el águila, que es una ave de presa, de rapiña, de caza, que con su velocidad y su fuerza es un peligro para los que son su presa, en este caso es un águila que usa la velocidad y la fuerza, pero para rescatar, porque dice que lo puso sobre sus alas y se los llevó. Miren qué hermosa imagen, ¿no? Del amor de Dios, rescatándonos como quien mandó un águila, y en lugar de cazarnos el águila y picarnos el águila o devorarnos el águila, el Señor nos puso sobre sus alas y voló y nos llevó fuera de la esclavitud en la que vivíamos, fuera de los patrones de conductas pecaminosos que hemos traído, que impiden que vivamos en la libertad de los hijos de Dios y que hacen que constantemente caigamos en ataduras. Y esta acción de liberación que expresa el águila es reiterada cuando en el mismo libro de Éxodo, en el 18:8, dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino. Dice que todo lo que hizo él, mandar las plagas contra Egipto, lo hizo, esa liberación, por amor de Israel. Y esto es algo que nunca vamos a tratar a poder entender completamente. Es el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros. ¿Sabes que Dios te ama? Y te ama desde la eternidad y nos ama tanto Dios a cada uno personalmente que Dios nos quiere liberar por eso. Es porque Dios te ama, como aquí dice que por amor de Israel rescató y mandó la liberación a través de las plagas contra Egipto para rescatar a su pueblo Israel. El amor de Dios quiere liberarnos de nosotros mismos, de nuestras esclavitudes, de nuestras ataduras, de los patrones nocivos de conducta y de pensamientos y sentimientos que vienen de raíces emocionales de nuestro pasado, no sanadas, no vencidas, no cambiadas. Como Dios sanó y rescató a Israel de Egipto, así Dios quiere libertarte a ti de tus ataduras, de tus esclavitudes. Y la pregunta es, ¿qué implicancia tiene esta dimensión del pacto de liberación hoy día? ¿Hoy todavía existen esclavitudes? ¿Hoy todavía existen esclavitudes? Fíjate lo que muestra este cuadro. Ella es Erubiana. El apellido más complicado es, a ver si trata de pronunciarlo, Sulyaninskis. A ver qué pasa adelante a pronunciarlo bien, le damos una estrellita. Ella es una joven indonesia de menos de 20 años de edad, parte de los 360.000
jóvenes indonesios y filipinos que migran a Hong Kong por mejores perspectivas de vida, estudios, trabajo, y mandan remesas a sus países de origen. Ellos son explotados, estos 360.000 indonesios y filipinos. Ella llegó, así como la ven, al hospital porque se escapó de la casa factoría en donde trabajaba esclavizada 16 horas al día con una sola comida de una porción de arroz podrido. Del arroz que ya no se vende, de eso lo alimentaban. Llegó con las justas caminando porque tenía el cuerpo deformado por los golpes de perchas, de palo de escoba y con fierros, con que la golpeaban cuando no quería seguir trabajando. Y tenía heridas abiertas en todo su cuerpo y estaba desnutrida. Se escapó, se fue al hospital más cercano y denunció a quien era su empleadora, otra mujer de paso. Tremendo. Otra mujer, mucho dinero, tiene muchas de estas casas factorías en Hong Kong, ilegales por supuesto. La revista Time declaró a esta mujer en la denuncia valiente que hizo, porque la empleadora había amenazado que si hablaba contra ella y se escapaba, ella mandaba matar a sus padres en Indonesia. Pero ella salió, no aguantó más y habló. Time la declaró una de las 10 personas más influyentes del año 2016 en el mundo. Y el presidente de Indonesia la felicitó y le mandó ayuda. ¿Cómo se llama esto hoy en el mundo? Esclavitud laboral. Y en Hong Kong, en la China y aquí en Perú existen estos lugares donde son explotados en la minería ilegal, en la deforestación y en la prostitución infantil y de adolescentes forzosa. Aquí en Perú tenemos esto también escondido. Y lo tenemos también cuando mandan a una empleada doméstica chiquita de 11 años y la mandan a la casa de un tío, entre comillas, Dios nos libre de tíos así, que la esclavizan, le prohíben estudiar, le prohíben salir al día de descanso y la hacen trabajar todos los días y le dice que le están pagando con un techo y con una comida y que no sea ingrata y no reclame más. Eso es esclavitud forzosa y que ocurre en Lima con personal doméstico al que no se le reconoce ningún derecho. Bueno, hoy día existe esto, pero yo pienso en tantas otras esclavitudes del alma que hoy día la gente vive. La esclavitud al resentimiento, que destruye matrimonios. La esclavitud a poder vivir en pornografía. La esclavitud a vivir en vidas dedicadas al materialismo, que solo trabajas para tener. Y la dimensión con Dios es un adorno de los domingos, pero no es central en nuestras vidas. No hay un pacto en el que prima todas nuestras relaciones. Tienen que ser determinadas por el pacto con Dios. La segunda dimensión del pacto que nos muestra este pacto con Moisés, que tiene implicancias hasta hoy en nuestra relación con Dios y la sociedad, es que es un pacto de relación especial con Dios. Es una relación personal especial con Dios. El pacto es con el pueblo, pero es con las personas. Es decir, nosotros como personas, parte de un pueblo, tenemos que hacer un pacto personal con Dios. No es un asunto, porque hay gente que vive en su cristianismo dependiendo de lo que la iglesia le da, nada más. Hay personas cristianos que no han aprendido a desarrollar esta relación personal especial con Dios. Entonces su relación con Dios es a través de la iglesia. Lo único que reciben de Dios es lo que vienen cuando vienen a la iglesia. Cuando vienen a la iglesia. Pero no hay una relación personal especial con Dios, porque no hay una dimensión del pacto que se ha entendido, que es un pacto entre tú y Dios, Dios contigo. Fíjate cómo lo dice claramente este pasaje. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Yo creo que hoy día nos estamos teniendo que entender que esta dimensión del pacto nos lleva a una relación mucho más profunda con Dios que el concepto cristiano que tenemos. Si nosotros quitamos el pacto, el cristianismo es un asunto puramente emocional, circunstancial y temporal. Cuando hay un pacto, fíjate qué significa pacto. Ahí está la palabra pacto, ¿no? En pacto en hebreo es la palabra berit.
Y la palabra berit en hebreo significaba dos cosas que el Señor estaba queriendo enseñarnos de lo que significa entrar en el pacto con el Señor. En primer lugar, significa en esa época comer juntos. Tú sabes que lo que hizo Moisés con el Señor arriba en el monte de Horeb, dice el Éxodo, que comieron juntos. Dios con Moisés comieron juntos. ¿Cómo comieron juntos? No sé. Pero Dios estableció una comida. ¿Por qué? Porque el pacto significaba comer juntos. Es decir, el pacto no es un pacto como contrato legal, frío y formal y lejano. El pacto es un compañerismo. Es un comer con tu amigo. Es un comer con tus hijos. Un comer con tus padres. Es un comer con tu esposa. Es entrar a esa dimensión de intimidad, lo que Dios quiere que tengamos. Y esa comida es la que en Apocalipsis dice el Señor, ¿no? Entonces estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta, entraré. ¿Y qué dice? ¿Y predicaré? No, comeré contigo, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y cuando se establece la ley de Moisés en el pacto con Dios con Israel, ¿qué es lo que establece? Que algunos de los sacrificios y ofrendas que las personas traían a los sacerdotes para ofrecer a Dios, tenían luego una contraparte de lo que llamaban el sacrificio de paz, o la ofrenda de paz, en la que no solamente incluía que el ofrendante daba su víctima de un animal, un cordero generalmente, al sacerdote oficiante para que lo ofrezca en su nombre a Dios y cumplía la parte espiritual, pero había otra parte en la que parte de la carne del animal la tenía que comer el ofrendante con el sacerdote que representaba a Dios, porque significaba que él comía con Dios. Y esa comida del sacrificio de paz o de la ofrenda de paz significaba justamente que lo que acababa de pedir perdón a través de la ofrenda en el altar a Dios se simbolizaba y representaba con una comida de paz con el que representaba a Dios, significando que estaba comiendo con Dios en paz, porque sus cuentas habían sido saldadas por el perdón de pecados. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hacían los cristianos de la iglesia primitiva, cuando la Santa Cena la convertían en el ágape. Y entonces lo comían el pan y el vino, no como nosotros dentro de un culto, sino dentro de un almuerzo o una cena. Significaba ese pacto de comer juntos con Dios. No solo el pan y el vino, sino dentro de toda una comida que todos traían los cristianos para comer, participar. Así que nunca hay que olvidar que el pacto y la relación con Dios se simboliza muy bien en un elemento esencial en el comer con Dios, el compañerismo, el compartir, la intimidad espiritual, la cercanía personal con Dios. A Dios no le interesa más que ninguna otra cosa en tu vida, tu cercanía personal a Él, que tengas compañerismo con Él, que tengas comer juntos espiritualmente, estar a la mesa del Señor, simboliza estar cerca a Él, al lado de Él, buscando momentos de tu vida especiales para ello. Y otro aspecto del pacto significaba también atarse, vincularse, amarrarse. También tiene la connotación etimológica la palabra berit. Y es interesante porque una de ellas da a entender que es un atarse, no solamente atarse, sino que es el concepto de encuadernarse. Es decir, entiende lo que es el encuadernarse, que no solamente están atados, juntos, pegados uno al otro, sino están encuadernados, es decir, envueltos, cosidos, como antes se encuadernaba un cuaderno o un libro. Ese es el concepto de Dios. Es decir, la idea de que en la vida cristiana y tu pacto con Dios no solo debe ser un compañerismo, sino un compromiso. Estamos atados al pacto con Dios y lo hacemos voluntariamente. Y si tu cristianismo no es un entenderte que estás atado, encuadernado voluntariamente a Dios, no entiendes el cristianismo todavía. Eso es lo que Dios quiere que vivamos, como el pacto en Cristo Jesús. Por eso hay tanto creyente suelto, ¿sí? Porque no se han atado al Señor. No han entendido que su vida es un compromiso de encuadernarnos con Él. No solamente la búsqueda de eventual cuando tenemos problemas, sino un compromiso serio, constante, en todo tiempo. ¿Qué significa esto en términos de la sociedad? Significa que cuando dice la palabra que somos tesoro especial, ¿no? Como hemos leído, especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Qué significa? Dios no nos hace a nosotros, no nos dice que nosotros tengamos tesoros, ¿no es cierto? Dios dice que nosotros somos para Él especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Y lo dice porque significa que la bendición de su presencia
nos convierte a nosotros entonces en algo, un pueblo muy valioso para Dios. Somos de especial valor, como un especial tesoro para Dios. ¿Y para qué nos ha puesto así el Señor? Para que podamos a través nuestro, como lo prometió Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, poder bendecir a todas las naciones del mundo. Ese es el propósito de Dios. Dios ha establecido que tú seas parte de este especial tesoro sobre todos los pueblos en la tierra para poder bendecir a todos los pueblos de la tierra. Y tú eres parte de este pacto que Dios ha hecho con su pueblo, de que al declararnos esta relación especial podamos bendecir a las naciones. Y yo estoy pensando, por ejemplo, en esta foto, ustedes ven ahí nuestros hermanos misioneros a la derecha, ella de chompa roja y de polo blanco, y él al lado, son María Esther y Nivaldo Latorre, misioneros peruanos en Estambul, Turquía. Y me comuniqué con ellos en estos días que ha habido el golpe de Estado. Mantenemos comunicación con nuestros misioneros constante, tratamos. Y me dijeron, todos estamos bien, Javier, gracias, saludos a la iglesia. Y estamos tratando de comunicarnos, porque saben que hubo intentona de golpe de Estado, han habido muertos, 3.000 detenidos, 160 muertos, y el pueblo salió a las calles a detener a los tanques, y se ven las filmaciones de CNN que se meten al tanque y lo sacan a los soldados de buenas maneras y le dicen, no hagan esto al pueblo, no corten la democracia, porque el gobierno puede ser el más imperfecto de la tierra, pero peor es perder las libertades y perder la democracia todavía. Y entendiendo esto, entonces, ellos persuadieron a los soldados que depongan las armas y regresen a sus cuarteles. Claro, muchos de ellos van a entrar a corte marcial. Pero lo que voy yo es que estos hermanos están ahí trabajando con estos turcos, en este centro cultural latino-turco que han establecido y en que la iglesia de Monterrico, todos ustedes participan, porque estamos nosotros con nuestras ofrendas misioneras. Se ha pagado un año adelantado este local pequeño en una zona comercial donde funciona ahora la iglesia, el Centro Cultural Turco Latinoamericano, ya con aprobación legal del Estado, gracias a Dios, y donde también tienen un cuarto para alojar a alguna persona que llegue a servir al Señor allí por un tiempo a la iglesia. En Estambul ellos están bendiciendo a las naciones y están además no solo llegando a los turcos, sino a los inmigrantes sirios. Han llegado 2 millones de inmigrantes sirios porque Turquía tiene frontera con Siria por la zona este, en donde están justamente los kurdos, y muchos sirios huyendo de la violencia política desatada por Estado Islámico en guerra civil contra el gobierno de Bashar al-Assad. Entonces huyen de la violencia con lo que tienen puesto. Y estos hermanos, con lo poco que tienen, han comenzado a atender a 15 familias de inmigrantes sirios, dándoles comida, ropa, porque no tienen nada. Esto es lo que Dios nos manda a hacer. En el momento de necesidad en el mundo, la iglesia tiene que hacerse presente para poder servir y bendecir a las naciones. Como ahora tenemos la oportunidad de las personas en Huancavelica. ¿Saben cuánto está la temperatura? Y dicen que va a llegar en las zonas altoandinas en el Perú, 23 grados bajo cero. O sea, algunos de aquí ya sienten frío en Lima. ¿Te imaginas con todo lo que tienes para calentarte? ¿Te imaginas lo que será 23 grados bajo cero en la noche de la Puna? Sin calefacción, sin electricidad, sin frazada suficiente, algunos niños con ojotas. Esa es la pobreza y la miseria que aún se vive del otro lado de la fotografía de avance en el Perú. La iglesia tiene responsabilidades con su prójimo en estas situaciones y es parte del pacto, ser de bendición. Otra dimensión del pacto es que nos establece como reino de sacerdotes. Es decir, cuando Dios nos llama a entrar al pacto con Cristo Jesús, nos constituye, nos establece como reino de sacerdotes. Un privilegio inmerecido, por supuesto, y que no creas que ni eres rey ni eres sacerdote por privilegio propio, sino por la sangre de Cristo y por la gracia de Cristo. Pero ¿qué significa que seamos reino de sacerdotes? Veamos primero la palabra sacerdotes. ¿Qué significa esto? Esto se refiere evidentemente a la connotación de sacerdotes del Antiguo Testamento, que luego van a aparecer. Recuerda que en ese momento, todavía estamos en Éxodo 19, no se había establecido la organización sacerdotal. Recién se establece el pacto, después se organiza el tabernáculo y después se organiza la ley de los sacerdotes y las ofrendas.
Así que en este momento solamente era Aarón quien hacía la función sacerdotal y Moisés quien hacía la función profética. Lo interesante es que aquí se está refiriendo a que cuando somos llamados a ser sacerdotes, ¿qué somos llamados? A ser intercesores. Esa es la función principal de un sacerdote hoy, interceder delante de Dios por las necesidades del pueblo de Dios y de la nación. Interceder. Esto lo vemos en Éxodo 16 o 17, Moisés levantando las manos, ¿se acuerdan? En el monte contra Amalek. Mientras batallaba Israel con Amalek abajo, Moisés levantaba las manos. Y mientras él levantaba las manos en señal de intercesión a Dios, Dios iba dando la victoria en el valle a Josué contra Amalek. ¿Qué significa eso? Si oras, tendrás victoria. Si no oramos, no tendremos victoria, ni a nivel personal, ni como iglesia y pueblo de Dios. Estás enfrentando batallas, el arma es la oración. Estás intercediendo, hay que interceder. Y hay una diferencia entre orar y clamar. Orar es lo que hacemos cuando damos gracias por los alimentos o para empezar una reunión. Clamar es cuando tú llevas una carga. En primer lugar, tienes una carga. Permites que tu corazón se cargue, se aflija por algo. Y lo haces, eso motor de tu oración diaria. Y cuando te arrodillas, ya no oras, clamas al Señor. Es decir, derramas tu aflicción, tu preocupación, tu afán, tu miedo, tu angustia, tu necesidad, tu anhelo delante de Dios. Eso se llama clamar, a diferencia de orar, que es solo repetir palabras para pedir bendición. Necesitamos, hermanos, aprender a clamar al Señor. Tal vez algunas cosas de tu vida no pueda hacerlas Dios, porque aún no estás clamando al Señor. Estamos solo orando. Y Dios quiere que clames por los asuntos de tu vida personal, de tu familia, pero también por los asuntos de la iglesia y de la nación. Empieza un nuevo gobierno en el Perú. Vamos a seguir quejándonos los cristianos del país, el tráfico, la inseguridad, el robo, la corrupción, los malos políticos. ¿O debemos cumplir la función de sacerdotes, de clamar que el Señor permita que los orgullosos de los políticos se pongan de acuerdo para bien del país y el Ejecutivo y el Congreso funcionen? No porque ninguno de los dos es perfecto, sino porque es su deber y para eso fueron elegidos. Tenemos que clamar para que se detenga la inseguridad y Dios ponga a este gobierno la compasión y sabiduría de cómo parar la delincuencia. Hay que clamar contra la corrupción, pero hay que clamar por nuestros matrimonios, hay que clamar por nuestros hijos, hay que clamar por sanidad sobrenatural en muchos casos. Y hay bendiciones que no van a venir si no clamas por ellas. Porque si Dios te ve orando tímidamente por ellas, el Señor va a decir, ni esta misma persona los quiere ni los cree. ¿Para qué voy a darle una bendición que ni siquiera ve la importancia de la bendición? La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Estás clamando? O cuando en realidad has estado orando, ¿no deberías estar clamando por algunos temas? Y reino, ¿qué significa reino? Reino. Sí, reino significa lo que está allí. Es interesante. ¿Por qué reino de Dios? ¿Por qué somos reino de Dios? Somos el reino de Dios. Jesucristo anunció el reino. Somos reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque fíjate ese pasaje allí. Cuando ataca Amalek a Israel, ¿qué le dice el Señor? Le dice, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. Quiere decir que está diciendo, fíjate Moisés, hay que entender bien la escritura, que cuando Amalek, un pueblo, atacó a Israel, ¿a quién atacó? Según eso, ¿a quién atacó? Al trono del Señor. Ahora, ¿el trono estaba en la tierra? No estaba en la tierra. No había ni templo en esa época, ni tabernáculo todavía establecido. Entonces, ¿cómo es que atacó a Amalek al trono? Ahí está la dimensión espiritual que Dios nos está mostrando. Cuando se ataca a la iglesia, cuando se confronta a la iglesia, cuando el pueblo de Dios es visto desafiado por problemas, conflictos, batallas, lo que tenga, el reino de Dios está involucrado.
El trono de Dios en el cielo es el que defiende, recuerden, a la iglesia, porque la iglesia es parte del reino de Dios, no de los pastores ni de los líderes de la iglesia, gracias al Señor. La iglesia es del reino de Dios y el único rey es el Señor Jesucristo. Así que quien se mete con la iglesia, los creyentes se meten con el reino de Dios, que es Jesús el Rey. Eso es lo que te está diciendo este pasaje. Entras en la dimensión contra el trono de Jehová. Y esto es lo que tenemos que entender los cristianos. Muchas veces no vemos nosotros a la iglesia como parte del reino de Dios. Y tenemos que entender que las luchas del pueblo de Dios, los conflictos del pueblo de Dios, las batallas del pueblo de Dios, las debilidades del pueblo de Dios, tienen que ser vistos dentro del pacto del Señor como una batalla y un conflicto por el reino de Dios. Es un conflicto espiritual, es una batalla espiritual. Dios es el Rey. Entonces tenemos que entender que estamos en conflicto espiritual con el mundo que nos rodea, en conflicto espiritual con nuestra propia carne de los que venimos a la iglesia, conflicto espiritual con los príncipes de las tinieblas. Entonces, ¿has visto tú a la iglesia como parte de la batalla del reino de Dios? Pues así tenemos que empezar a verlo si entendemos lo que es el pacto que nos ha establecido como reino de sacerdotes en la tierra. Y por último, Dios nos llama a vivir dentro del pacto como pueblo santo de Dios. Pueblo santo de Dios. Que este es otro aspecto que no se entiende bien. Fíjate lo que dice la palabra. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Santo y santidad es una de las palabras menos comprendidas de la Biblia. Menos entendidas y más mal interpretadas de la Escritura. Creo que hay que aclarar algunas cosas de santidad. En primer lugar, santidad no es apartarte del mundo. Alguna gente cree que la santidad está en separarte físicamente del mundo o apartarse de la sociedad. Eso no es santidad. Mucha gente, la gente apartada de la sociedad y apartada del mundo vive en peor pecado, muchas veces. ¿No es cierto? La santidad es en realidad un estilo de vida diferente en el mundo, como Jesús lo hizo. Jesús en su oración en Juan 17, Él no dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Es decir, estando en el medio del mundo, estando en el medio de nuestras actividades, pero teniendo con noción del pacto con Dios, como el pacto con Dios predomina en mi vida, a donde voy estoy bajo el pacto, dentro del pacto, y vivo con conciencia del pacto. Por lo tanto, no me salgo del pacto con Dios a donde voy, sino que me he comprometido a tener un estilo de vida radicalmente distinto a la gente que nos rodea. Y eso no significa que voy con ceniza en la cabeza, rodeado y entro con 3 Biblias a donde voy, sino significa que mi estilo de vida es radicalmente distinto al de los demás, porque mantengo la integridad, mantengo la santidad, la rectitud, el amor, la amabilidad, la sinceridad, la falta de codicia al dinero, desecho la mentira. Así que la santidad es también 2 cosas importantes. En primer lugar, la santidad es afirmación. La santidad es algo que yo afirmo. Estoy a favor de la sinceridad, el amor, la pureza. Desecho el amor al dinero, desecho la inmoralidad sexual, desecho el amor al poder, desecho el amor al figuretismo, desecho el resentimiento, desecho la hipocresía en mis relaciones. Y afirmo el amor fraternal. Y también la santidad es negación, es decir, no a las manifestaciones perversas de nuestro corazón. ¿Tú sabías que tienes todavía y hasta que te mueras un perverso corazón? Perverso corazón, es lo que dice la palabra. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas del mundo. Y ese te va a acompañar hasta el día en que cierres los ojos y te vayas de acá. ¿Qué estás haciendo para cuidarte de tu perverso corazón? Todos los días maquina el corazón humano y maquina desde su perverso corazón, porque puedes tener 40 años de Biblia, pero tu corazón perverso está intacto. Lo único que puedes hacer cada día es apartarte de él, no oír su voz, no dejarte dominar, no dejarte convencer, no dejarte guiar por ese perverso corazón, pero que está allí permanentemente. El cristianismo no lo desaparece, te da victoria frente a él, pero permanece, aunque no tenga dominio sobre uno. Pero eso es una batalla diaria, eso es santidad.
La santidad es no te dejes llevar por tu perverso corazón. Y cada cual sabe cuál clase de perversidades produce su fábrica del corazón, de las cuales tú mismo tienes que cuidarte. Porque tú te conoces desde que naciste y te has conocido más con el Señor. Entonces, ten cuidado con tu perverso corazón. Le preguntaron a un profesor de una universidad, le preguntó a sus alumnos, le hizo esta pregunta: ¿qué harías si tienes 5 días de vida? Profesor universitario. Y el profesor universitario le dijo a todos los alumnos de universidad, último año antes de graduarse, ya saliendo a la sociedad, a ser profesionales, escribe en un papel, ¿qué harías si te dijeran te quedan 5 días de vida y te mueres? 5 días es bastante, ¿eh? Y entonces todos escribieron las cosas que haría en 5 días que te queden. ¿Tú qué harías en 5 días si te quedaran 5 días? Te dicen aquí, ¿sabes qué? En 5 te vas. ¿Qué harías tú? Bueno, el profesor recogió todas las hojas de todo lo que habían escrito, todo lo que pudieron, y luego corrigió. Y a todos en rojo les puso la misma frase de respuesta. Y se las volvió a entregar a todos. Y la frase decía así: ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo haces ahora? Es decir, estamos esperando a veces pensar que te vas a morir para recién hacer las cosas que tienes que hacer hoy. Y creo que la santidad de la vida del cristiano es vivir ese estilo de vida radicalmente distinto en el mundo, bajo el pacto con Dios, que nos lleva a impactar, que nos lleva a influenciar y nos lleva a mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas, a los que nos rodean. Pero no hay que esperar morirse para recién hacerlo. Tal vez es alguien con quien tienes que pedir perdón, tal vez es alguien a quien tienes que perdonar, tal vez es una deuda que tienes que pagar, no sé. Tal vez tienes que acercarte al Señor más. Tal vez unos antes de morir tienen que bautizarse, por lo cierto. No hay salvación con el bautismo, como algunos erróneamente enseñan. La salvación es por gracia, pero el bautismo es la señal de que has sido salvado. Señal. Yo no sé qué tienes que hacer tú, pero lo cierto es que esta pregunta nos remueve a todos. Y tienes que contestarla para saber cómo Dios te quiere usar a ti aquí, ahora. Y no esperar 5 días antes que te mueras, para recién hacerlo. Termino. ¿Cómo respondió el pueblo de Dios a este pacto al que Dios invitó al pueblo de Israel? Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pacto. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dios nos ofrece entrar a la dimensión del pacto con Dios por medio de su Hijo, el nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo, pero que por eso no deja nada ser un pacto con estas características y con estos compromisos y con estas responsabilidades. Y yo te pregunto, ¿tú estás listo a entrar en esta dimensión del pacto? ¿Has mirado alguna vez tu vida cristiana como una vida cristiana que es respuesta al pacto con Cristo? Y tal vez la falta de eso ha hecho que vivamos un cristianismo tan dubitativo, vacilante, sin compromisos con el Señor, sin entrar en ese compañerismo con Dios. Entonces yo te invito esta mañana que si tú no has entrado, Dios nos llama, nos invita, nos ofrece entrar en esta dimensión del pacto. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto? ¿Estás listo a entrar en esta dimensión del pacto? Dios no nos pide un cristianismo menor que este. Este es el cristianismo del pacto que Dios quiere que vivamos. Si esta es tu disposición, vamos a inclinar nuestros rostros y te invito a que tú le respondas al Señor y que al llamado de Dios a que entremos a su pacto, tú también estés listo a responder con obediencia al Señor, comprometiéndonos en practicar cada una de estas dimensiones: la liberación por amor, la relación especial de compañerismo, el reino de sacerdotes y ser un pueblo santo. Señor bendito, esta mañana te pedimos que nos ayudes como pueblo a poder vivir en la altura del pacto al que tú nos has llamado. Perdónanos por haber estado viviendo muchas veces a un menor dimensión, menor
compromiso o falta de entender estos compromisos del pacto al que tú nos has llamado a adquirir en Cristo Jesús. Y ayúdanos a vivir en esta dimensión, a obedecerte, Señor. Queremos aprender a clamar, queremos aprender a tener una relación personal especial contigo, como quien come con una persona. Queremos, Señor, que tú nos enseñes a vivir en santidad, un estilo de vida radicalmente distinto. Perdónanos nuestros pecados que han impedido esto. Y mientras oramos, si hay personas aquí que saben que Dios les está llamando a entrar en esta dimensión del pacto con el Señor, que su cristianismo pase a ser respuesta a este ofrecimiento de Dios, entrar al pacto con Dios, y saben que no han vivido en esta dimensión, te pido que donde estás te pongas de pie. Diga: Señor, me comprometo a vivir ahora en función del pacto. Dios te bendiga. Gracias al Señor. Muchos cristianos necesitamos entrar en la dimensión del pacto con Dios, que es la única respuesta para salir de esta mazamorra a veces que tenemos, ¿no? Que va para acá, va para allá, un año bien, 2 mal, 3 bien, 5 mal, sino tomar compromisos. Tal vez Dios te está llamando a ti a tomar compromisos, dejar de visitar la iglesia y de visitar a Dios y comenzar a tomar un pacto con Él, serio, para que nuestro cristianismo no sea puro emoción. ¿Alguien más sabe que debe tomar esta decisión? Le invito a que se ponga de pie. Gracias a Dios. La iglesia es más que actividades, más que reuniones. Es un pueblo que tiene un pacto con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la vida de cada persona que reconocemos esta mañana, que tú nos has llamado a un compromiso serio con un pacto contigo. Ayúdanos a vivirlo en la plenitud de las dimensiones que tu palabra nos señala que esta mañana, y que nos permite ver la misión y la dimensión de vida a la que tú nos estás llamando. Gracias, Señor. Bendice a cada persona, hombre, mujer, joven, adulto que está de pie, y confirma en ellos un compromiso de vida, de relación prioritaria con Dios, como un pacto, y muéstrales qué quieres tú de ellos y qué pasos deben tomar de compromiso. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, cada uno de nosotros, en esta mañana, de manera personal. Dios nos desafíe como iglesia.